Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a ese proyecto del Estado de Israel para hacerse con las mentes y los corazones de los evangélicos americanos y de los conservadores americanos, porque efectivamente son un núcleo importantísimo de la población y es un núcleo que generalmente ha sido muy favorable al Estado de Israel, pero que está dejando de serlo a pasos agigantados. Y está dejando de serlo, no nos vamos a engañar, por las acciones del gobierno del Estado de Israel, que es la principal causa, y que además está cuestionando muchas de las versiones míticas sobre el sionismo que durante décadas han tenido una hegemonía cultural, ahora mismo no la tienen en Estados Unidos. Que el Estado de Israel gaste cifras millonarias en poder captar a esa gente, en ganar sus corazones y mentes, es lógico. Que haya que dejarse lavar el cerebro por las furcias mediáticas al servicio de Israel, por aquellos políticos cuyas campañas electorales paga la AIPAC o por los medios de comunicación a los que contratan ministerios israelíes, ya es otro cantar. Es otro cantar. Y es una cuestión meramente de independencia nacional. Si esta campaña la llevara a cabo con ese mismo descaro China, nos opondríamos a ella. Si esa campaña la llevara a cabo Rusia, nos opondríamos a ella. Si esa campaña la llevara a cabo el Brasil, nos opondríamos a ella. Y si esa campaña la llevara a cabo Tanzania, pues también nos opondríamos a ella. Lo que pasa es que esa campaña solo la lleva a cabo el Estado de Israel. Y eso es enormemente grave, porque además, en algunos casos, no solamente es la violación de la intimidad que implica algunos de los elementos de esa campaña, sino también la manera en que se bordea la legalidad, si es que no se quebranta, a la hora de los contratos que se firman para llevar a cabo esta campaña. Pero de eso hablábamos en el editorial, citando además abundantes precedentes históricos. Y ha llegado ya el momento de entrar en nuestro boletín y, como siempre, iniciamos el boletín empezando con el segmento de España, porque resulta que los denominados fontaneros del Partido Socialista, bueno, pues la gente que se dedica a hacer el trabajo sucio del Partido Socialista, al parecer elaboraron dosieres y reunieron grabaciones con una información comprometedora, al menos supuestamente comprometedora, contra el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Y esto de tal manera que Marchena no pudiera juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ahora mismo está siendo juzgado. ¿Quién dirigía la operación? Pues Leire Díez Castro, que ustedes saben que era directiva de Correos, que era colaboradora de Santos Cerdán y que además tenía como socio a un empresario que es Javier Pérez Dolcet. Aquí fueron reuniendo material sensible después de que se imputara a la esposa del presidente del gobierno, y la idea era poder contar con información negativa que pudiera recaer sobre jueces, fiscales, periodistas o empresarios que no se sometían al gobierno. Y en este sentido, efectivamente, la situación es una situación bastante grave. Por otro lado, y hay que ser sinceros, esto no es nada nuevo. Esto en España se lleva haciendo desde hace décadas. En ocasiones, en vez de sacar una información que puede matar civilmente a una persona, se le envía simplemente un buscabonus de la agencia tributaria. Y esto no es algo que lo digamos nosotros. Federico Quevedo ha contado en uno de sus libros cómo Montoro, el criminal ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, en un momento determinado le dijo: si no quieres tener problemas con la agencia tributaria, ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, pues eso era lo que había. Y efectivamente se sabe que se ha utilizado a los sicarios de la agencia tributaria para destruir la vida de disidentes. Con acusaciones falsas, con inspecciones fantasmales, a veces con la colaboración de jueces de instrucción y de fiscales que no tienen el más mínimo asomo de decencia, a veces con fiscales
presionando a testigos para que testificaran en falso del disidente al que se quería aniquilar, pero esto no es nuevo. Claro, ahora que aparece en un contexto que es mucho más grave, que es mucho más importante, y claro, es un magistrado del Tribunal Supremo al que presuntamente se quería chantajear, pero esto viene de lejos, esto viene de muy lejos. Y en algún momento es posible que acabe emergiendo algunas muertes providenciales para que no se contaran ciertas cosas que se produjeron en extrañas circunstancias nunca aclaradas. Y generalmente con la familia no queriendo aclararlas porque uno piensa que el muerto a fin de cuentas ya está muerto y los vivos a saber qué puede acabar sucediendo con los vivos. Esta es una triste realidad y dice mucho de cómo se ejerce el poder en España. Y claro, así va el país como va el país. Claro, esto también hay que tenerlo en cuenta. En fin, analizamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, feliz lunes. Es fiesta hoy en Madrid. Ya saben, supongo, casi todos los que nos oyen desde España, que ayer fue la patrona de la ciudad, la Almudena, pero como cayó en domingo se ha pasado el lunes, pero nosotros estamos aquí muy felices de acompañar y que nos acompañen a los oyentes de toda España y de todo el mundo, también a los que hoy estando de fiesta nos oyen desde Madrid, ¿por qué no? Me escuchan un poco rara, no es que falle la conexión, es que estoy un poco afónica de haber tenido un fin de semana ajetreado con los niños, que ya hace mucho frío aquí en Madrid y ellos, pues claro, siguen queriendo ir al parque a jugar al fútbol, es lo que hay. Vamos a hablar de las llamadas cloacas del PSOE, esa especie de comandos de información de miembros del partido o afines, que no son cargos como tal, pero que trabajan para Ferraz. Estas cloacas habrían elaborado dosieres y grabaciones con información comprometedora sobre el expresidente y actual magistrado del Tribunal Supremo, el juez Manuel Marchena, que ya saben que es uno de los magistrados que estos días juzgan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Fuentes próximas al partido han confirmado al periódico español El Confidencial que una célula interna vinculada a la dirección socialista recopiló durante meses materiales sobre Marchena. Ya sabíamos que se habían recopilado sobre otros fiscales, magistrados y agentes de la UCO. La operación estuvo dirigida por la famosa fontanera Leire Díez Castro, exdirectiva de Correos y colaboradora de confianza de Santos Cerdán, junto con su socio, el empresario Javier Pérez Dolcet, procesado por un fraude en el cobro de subvenciones públicas. El propósito de estos dosieres era claro, querían obtener datos sensibles del magistrado que permitieran a la cúpula socialista y a sus socios parlamentarios sembrar dudas sobre su imparcialidad y asociarlo con casos de corrupción. La ofensiva comenzó en abril de 2024, justo después de que se conociera la imputación de Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez. En las semanas siguientes, la recopilación de información se intensificó. Según el mismo periódico, al menos uno de los dosieres fue redactado por el propio Pérez Dolcet en junio de ese año y el equipo de Cerdán también reunió audios con afirmaciones difamatorias sobre Marchena. Todo el material se almacenó en el famoso pendrive que Leire Díez entregó en la sede del PSOE en la calle Ferraz al presentar su renuncia como militante. Marchena, considerado por el socialismo como una figura conservadora en el Supremo, se había convertido en uno de los principales enemigos de los socios independentistas de Pedro Sánchez por su papel en el juicio del Procés y la redacción de la sentencia. Moncloa, por su parte, ha intentado reforzar su influencia sobre la Sala de lo Penal, que no solo juzga al fiscal general, sino que también deberá decidir sobre el caso Koldo, que implica al exministro José Luis Ábalos. La campaña contra Marchena formaba, por tanto, parte de una estrategia más amplia supervisada por Santos Cerdán. El objetivo de esta célula era recopilar información negativa sobre esos jueces fiscales que les decía, también sobre periodistas, empresarios y agentes que el gobierno considera hostiles a ellos. La idea era acumular datos sobre esos enemigos y lanzar campañas mediáticas. Lo que pasa es que el plan se vino abajo cuando en mayo de 2024 precisamente el periódico que hoy ha accedido a esta información de los dosieres de Marchena, ya mencionado, El Confidencial, difundía la primera grabación
de un encuentro secreto entre Leire Díez, Javier Pérez Dolcet y el abogado Jacobo Teijelo con el empresario Alejandro Hamblin, investigado por el fraude de los hidrocarburos. Hamblin es ese señor con un pelo bastante raro del que yo les he hablado ya también muchas veces. Actualmente, tanto Leire Díez como Pérez Dolcet están imputados, ya saben, van a declarar en muy pocos días en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid el próximo 17 de noviembre. Es creo que ya el martes próximo. El Partido Popular también ha pedido que se investigue al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías, porque estuvo, que ya saben, es uno de los nombres asociados a los ERE, estuvo, parece ser, durante meses financiando actividades clandestinas de Leire Díaz. También intentaron extorsionar Díaz y Dolcet al Banco Sabadell, sobornar a dos fiscales, que son José Grinda e Ignacio Estampa, y obtener información sensible sobre el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. Uno de los protagonistas indirectos de ese entramado que les acabo de mencionar, el fiscal José Grinda, por cierto, se va destinado a Bolivia próximamente durante 3 años para formar parte de un programa de cooperación judicial que ha impulsado la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas. Grinda es conocido por su trabajo contra el crimen organizado y las mafias del Este y ha alcanzado notoriedad por casos como la Operación Troika. Su nuevo destino va a formar parte de un esfuerzo conjunto entre Bolivia y la Unión Europea para modernizar el sistema judicial del país. Parece ser que va voluntariamente, o sea, ha sido destinado, pero por petición suya, se han presentado 3 jueces y ha sido el elegido, pero bueno, con esta investigación judicial en marcha, el caso deja al descubierto esa trama en la que confluyen política, espionaje y manipulación. Estas maniobras se investigan en los tribunales y varios de sus protagonistas se preparan para rendir cuentas próximamente ante la justicia. Veremos si a los cargos que se les imputan a Leire Díez y Javier Pérez Dolcet se unen ahora también estas investigaciones, este espionaje, estas gestiones clandestinas para tratar de manchar el nombre del juez del Supremo Manuel Marchena. Y seguimos en España, pero seguimos en España atrapada en medio de los Estados Unidos y de China, porque la administración Trump considera a China como la principal amenaza para su seguridad nacional, lo cual puede ser verdad o puede no serlo, porque realmente no es China la potencia extranjera que controla mejor la información de inteligencia de Estados Unidos. No se lo vamos a engañar. Y lo cierto es que la administración Trump ha impulsado una nueva ley de contrainteligencia que va a entrar en vigor en 2026 y que va dirigida sobre todo contra China. Como España mantiene todavía contratos con Huawei, que es una empresa china, y además mantiene esos contratos en sistemas de escuchas policiales, en comunicaciones militares, en el Ministerio de Hacienda, etcétera. Bueno, pues aquí Washington supuestamente teme que se pueda producir una infiltración de los chinos a través de Huawei. Y por lo tanto, hay gente que considera en Estados Unidos que habría que interrumpir la colaboración entre las agencias de inteligencia de España y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues seguramente no se va a interrumpir la colaboración y en cualquier caso da igual, porque las agencias de inteligencia en España, muy previsiblemente, tienen una puerta trasera por la que entra no solamente la inteligencia de Estados Unidos, sino la de Israel, la de Marruecos, y si nos dicen que la de Uganda, pues hasta puede que sea verdad. Esta es la realidad. La ley que quiere impulsar Trump, pues también se va a aplicar a Rusia, a Irán, a Corea del Norte, a Cuba, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que volvemos a pensar que esa ley es una ley coja. Precisamente ni China, ni Rusia, ni Irán, ni Corea del Norte, ni Cuba tienen el servicio de inteligencia que está más infiltrado en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, ni cosa que se le parezca. Piensen ustedes en Epstein, piensen ustedes para quién trabajaba Epstein y luego nos cuentan ustedes si Epstein trabajaba para Corea del Norte, para Cuba, para Rusia o para Irán o incluso para China. O trabajaba para algún otro servicio de inteligencia y a partir de ahí sacan ustedes conclusiones.
Bueno, y hablando de unos espías regulares, en el primer bloque de Leire Díaz y Javier Dolcet, a otros que parece que sí espían mejor y de hecho preocupan a la administración Trump, que ha pasado de la defensa al ataque frente al espionaje chino, al que considera la principal amenaza para su seguridad nacional y su comunidad de inteligencia. ¿Por qué les cuento yo esto hoy de Estados Unidos en el bloque nacional? Bueno, pues porque para 2026, Estados Unidos quiere aprobar una nueva ley de contrainteligencia para mejorar los esfuerzos de reforma y contrainteligencia. Su objetivo va a ser frenar las actividades de los servicios chinos dentro de su país, sobre todo especialmente su infiltración en el gobierno estadounidense y las agencias de inteligencia. Y esto nos toca porque se va a legislar contra Huawei, compañía china con la que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, tiene lazos económicos y en manos de la cual hemos dejado los datos de los contribuyentes, por ejemplo. La norma contempla medidas concretas contra empresas vinculadas al Estado chino y al Partido Comunista. Precisamente a Huawei, Washington la acusa de colaborar con los servicios de inteligencia de Pekín. En el gobierno español se asume que la aplicación de esta nueva ley va a traer consecuencias a nuestro país, ya que mantenemos contratos abiertos con esta compañía, con Huawei, en áreas sensibles: el sistema de escuchas policiales SITEL, la red de comunicaciones y videoconferencias del Ejército del Aire, e incluso el propio Ministerio de Hacienda. Por eso les decía yo que en manos de Huawei han dejado nuestros gobernantes los datos de todos los contribuyentes. También, tal y como los trata la mafia recaudatoria de Hacienda, casi los chinos los tratarán mejor, porque peor es imposible. Este último contrato, el de Hacienda, ha sido además recientemente denunciado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es una de las cosas que les contábamos el otro día. En Moncloa ha habido cierto alivio cuando en septiembre se comprobaba que Washington no iba a tomar medidas inmediatas contra España por este caso, pero la Comisión de Inteligencia del Congreso y el Senado estadounidense sí que advirtió a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, de los riesgos de seguir compartiendo información con un país que emplea tecnología china en sus sistemas de seguridad. Esa advertencia se basaba en informaciones publicadas por The Objective sobre los contratos españoles con la empresa asiática. Recordarán también, les decía que les habíamos hablado de este contrato porque ha sido denunciado, por Robert Amsterdam, del que hablamos hace muy poquitos días. Creo que fue no este último viernes, sino el anterior, porque en una conferencia en Nueva York denunciaba todas estas cosas y también cómo la Hacienda española se usa para perseguir políticamente a enemigos por parte del gobierno. Pues bien, él ha sido uno de los artífices de esta denuncia al Tesoro de Estados Unidos. La Comisión ha solicitado interrumpir temporalmente, la Comisión estadounidense, el intercambio de inteligencia con España, pero la medida de momento no se ha aplicado. Fuentes de inteligencia, de hecho, señalan que en Washington existe una diferencia entre el tono de los políticos y la actitud de las agencias, que suelen evitar castigar a servicios aliados como el CNI o el CIFAS. Ni la CIA, ni el FBI, ni la NSA desean perder la cooperación con sus socios españoles, pero esa tolerancia puede cambiar si entra en vigor la ley Secure, de la que les he hablado. Esa nueva legislación transformaría la estructura de la contrainteligencia estadounidense mediante la creación de un organismo independiente que coordine la actividad de las agencias y evaluaría también los riesgos de colaboración con otros países. Bastaría con que existiera la sospecha de espionaje extranjero para que Estados Unidos suspendiera el intercambio de información. Y eso sí, afectaría directamente a España, que tendría, para no romper sus relaciones de inteligencia con Estados Unidos, que romper su dependencia tecnológica con Huawei. Las dos opciones ahora mismo son malas. El Congreso estadounidense ya trabaja en esa reforma. Ha permitido a China y Rusia aprovechar las vulnerabilidades del sistema, la legislación actual, por lo que corre cierta prisa, por lo que ese proyecto puede redefinir la manera en que el país estadounidense, que Estados Unidos empieza a detectar, perseguir y neutralizar las amenazas externas. Uno de los pilares del plan sería la creación de un nuevo Centro Nacional de Contrainteligencia, también que dependería de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, la ODNI, que sustituiría al actual National Counterintelligence and Security Center. Este nuevo órgano tendría autoridad para coordinar a las agencias, como les decía, la FBI, la CIA, la NSA y la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA. La reforma también definiría el concepto de contrainteligencia, dejaría de ser meramente un ámbito defensivo y se centraría
en pasar a la ofensiva. También hasta ahora detecta y bloquea amenazas. Eso significa que Estados Unidos buscaría no solo descubrir espías, sino también neutralizar o incluso infiltrarse en redes extranjeras. Agentes encubiertos, operaciones de seguimiento, acciones de disuasión formarían parte de esa nueva estrategia. Aunque el foco principal será China, como les decía, Washington también apunta a otros países que cree que espían cuando pueden dentro de sus fronteras. Señala también en esa legislación a Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba. La Secure Act, la ley, busca establecer un modelo de contraespionaje más agresivo y también incrementar su capacidad de anticiparse y neutralizar las amenazas antes de que se materialicen. Y de España nos vamos al segmento de Hispanoamérica y concretamente nos detenemos en Bolivia, donde Rodrigo Paz finalmente ha asumido la presidencia tras casi 2 décadas de dominio del MAS, del movimiento al socialismo, en medio de una crisis económica tremenda por la escasez de combustible, por la inflación, por la falta de divisas y en medio de una rendición de paz total y absoluta. O sea, aquí ha dicho que va a restablecer totalmente las relaciones con Estados Unidos, que se acabó el aislamiento diplomático y aquí en realidad lo que hay es el hecho de que Bolivia se va a endeudar y vamos a ver lo que pasa. De momento va a conseguir un préstamo de 3.100 millones de dólares, que hombre, es verdad que hay semanas que todo el equipo de la BOD no consigue levantarlos, pero no nos engañemos, para un país como Bolivia esa es una cifra ridícula. Esto es para pagar intereses de la deuda, si acaso. Y a partir de ahora, pues lo que vamos a ver es a un Rodrigo Paz entregado a la agenda globalista, lo van a ver ustedes, y dispuesto a dejar que saqueen Bolivia. Y no se pueden ustedes imaginar la alegría tan grande que le daría a quien ahora se dirige a ustedes si efectivamente se equivocaran en el análisis de lo que hace. Pero una alegría inmensa. Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia el pasado sábado, abriendo así una nueva etapa política tras casi 2 décadas de dominio del movimiento al socialismo, el famoso MAS, al que perteneció Evo Morales antes de ser expulsado. Por ejemplo, la ceremonia de investidura, que seguramente han visto ya todos ustedes o la gran mayoría, porque ha habido muchísimos vídeos virales este fin de semana, se celebró en La Paz, reunió a representantes internacionales y a líderes de varios países iberoamericanos. Paz juró con la mano derecha sobre la Biblia y una cruz frente a él y usó las palabras Dios, patria y familia, juro, antes de recibir la banda presidencial de manos del nuevo vicepresidente Edmond Lara. La llegada de Rodrigo Paz, que nació en Santiago de Compostela en 1967, ha despertado una ola de expectativas en el país entre los bolivianos. Ya saben, un país actualmente muy golpeado por la inflación, la escasez de combustible, sobre todo, y el aumento del coste de vida. La economía del país está en su peor momento en 40 años. Hay una falta grave de dólares, hay una caída de las reservas internacionales y una dependencia insostenible de los subsidios por el modelo estatista del MAS. El nuevo presidente se impuso contra todo pronóstico también en la segunda vuelta electoral. Recordarán, frente al exmandatario Jorge Tuto Quiroga, que también es de tendencia conservadora y era quien se creía que en caso de que el país pegase un giro a la derecha sería el elegido, pero no, fue escogido un candidato más centrista. En su primer discurso, Paz describía el panorama que recibe como un país devastado, endeudado moral y materialmente, con colas interminables para comprar combustible y mercados vacíos, y decía que su gobierno va a marcar un punto de inflexión. Decía también en su discurso: Bolivia se reincorpora al mundo, nunca más aislada, nunca más el país será rehén de una ideología. La ideología no pone comida en la mesa. El presidente busca a partir de ahora reconstruir la confianza internacional tras muchos años de aislamiento diplomático. En su discurso anunciaba el fin de la alianza autónoma con el bloque ALBA, que forman Cuba, Nicaragua, Venezuela y la propia Bolivia, a la que metió en ese bloque el MAS, por supuesto, y expresaba su intención de restablecer relaciones con Estados Unidos, rotas en 2008 tras la expulsión del embajador norteamericano por parte de Evo Morales. Desde su victoria hace algo menos de un mes, el 20 de octubre, Paz ha mantenido contactos con organismos financieros internacionales y la
Corporación Andina de Fomento, CAF, con la que alcanzó un acuerdo preliminar para que el país reciba un préstamo de 3.100 millones de dólares con los que impulsar la recuperación. También anunció que su gobierno colaborará con todas las agencias de seguridad, incluida la DEA, la Agencia Antidroga de Estados Unidos, que también fue expulsada de Bolivia por Evo Morales hace más de 15 años. A pesar del entusiasmo inicial, pues el nuevo mandatario se enfrenta con muchos retos inmediatos. Para empezar, que tiene que gobernar en minoría. Su partido, el Demócrata Cristiano PDC, solo tiene el 39% de los 166 escaños de la Asamblea Legislativa, por lo que va a tener que negociar con otras fuerzas políticas todas las reformas económicas y legales que ha prometido en su ceremonia. Eso sí, una gran representación internacional. Estaban los presidentes de Argentina, Javier Milei, Chile, Gabriel Boric, que por cierto protagonizaron un encontronazo porque Milei llegó y saludó a todos, que se pusieron de pie, excepto Boric, lo saludó dándole la mano sentado. También estaba el ecuatoriano Daniel Noboa, por Paraguay estaba Santiago Peña, en fin, líderes de distintos signos políticos, lo que se interpreta como un gesto de respaldo a esa transición democrática boliviana y a la búsqueda de estabilidad en la región. Esperemos que lo pueda conseguir Rodrigo Paz, que así sea. Nos vamos de Bolivia a México y nos vamos realmente con una noticia tristísima, como es el asesinato de otra alcaldesa y de un antiguo alcalde en México tras el crimen de Uruapan. Estamos hablando del antiguo alcalde panista de Chinameca, Lázaro Francisca Luría, que ha sido encontrado decapitado en Veracruz después de sufrir un secuestro de 3 días y cuyo cadáver apareció en una zona que controla el crimen organizado, y estamos hablando el mismo día de Guadalupe Urban, funcionaria del Partido Verde en Oaxaca, que fue asesinada frente a su casa por 2 hombres que iban en motocicleta. La verdad es que es triste, pero muy triste decirlo, pero desde que Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia, ya supera la decena el número de alcaldes o de representantes municipales asesinados. Y esto, se quiera o no se quiera ver, es señal de un Estado fallido. No será fallido en todas partes. Es decir, podemos aceptar que efectivamente hay partes de México donde quizá el Estado no sea un Estado fallido, pero que hay amplísimas zonas del país que son un Estado fallido, no tiene vuelta de hoja. Eso sí, no lo va a invadir Estados Unidos, ¿eh? Seguro que a Donald Trump no se le ocurre que va a invadir México por eso de que llega droga, es un Estado fallido, etc. Nigeria, si acaso, porque esos pobres a ver cómo se defienden. Pero en el caso de México no va a suceder cosa parecida. Ni nosotros lo deseamos, porque ya la desgracia que le faltaría realmente a México sería efectivamente que después de ser un Estado fallido en amplias zonas de su territorio, además tuviera que sufrir ese acto criminal que se suele llamar intervención humanitaria. Y de México, en cambio, nos siguen llegando malas noticias. No nos habíamos recuperado todavía del asesinato del alcalde de Uruapan la semana pasada y ya se han producido otros 2. El exalcalde panista de Chinameca, Lázaro Francisco Luría, fue hallado decapitado este pasado jueves en una carretera del sur del estado mexicano de Veracruz. Había desaparecido 3 días antes, había sido secuestrado por un grupo armado. Su cuerpo aparecía entre campos de maíz a un costado de una de las carreteras que conectan los municipios de Oteapan y Zaragoza, una zona que está dominada por el narco. Familiares de Luría confirmaban que el exedil, quien gobernó Chinameca entre 2012 y 2013 por el Partido Acción Nacional, el PAN, había sido secuestrado a comienzos de noviembre. Según los informes de la Policía Municipal, el expolítico de más de 60 años fue encontrado con señales de violencia extrema, vestido con un pantalón de mezclilla azul, camiseta blanca y sandalias, el atuendo que llevaba cuando desapareció. Este crimen ha generado una fuerte conmoción en la región. Se suma a la larga lista de asesinatos de autoridades y exfuncionarios locales que sacuden al estado de Veracruz, uno de los más peligrosos del país, sobre todo para quienes ocupan cargos públicos. La Fiscalía General del Estado confirmaba
la apertura de una investigación para esclarecer los hechos y determinar si el asesinado había estado vinculado durante su pasado político con redes del crimen organizado. Veracruz, como digo, uno de los epicentros de la violencia política de México. Más de 20 exalcaldes han sido asesinados en la última década, muchos de ellos víctimas de secuestros, extorsiones y precisamente ajustes de cuentas ligados al narcotráfico, unos porque se habían involucrado con esas redes criminales y otros por negarse precisamente a hacerlo e intentar combatirlas. La situación se agrava porque estamos en vísperas del ciclo electoral de 2026 y ya ha habido decenas de ataques y asesinatos contra funcionarios, candidatos y líderes locales. El asesinato de Lurián no es un hecho aislado. Ese mismo jueves, Guadalupe Urbán, representante del Partido Verde Ecologista de México, en San Juan Cacahuapatec, en Oaxaca, fue asesinada frente a su domicilio por dos hombres que se desplazaban en motocicleta. O sea, esto les ocurre a políticos de izquierda y de derecha. La funcionaria que actualmente tenía entre sus responsabilidades el área de parques y jardines recibía varios disparos cuando salía de su casa. Su cuerpo quedaba tendido en el camino que conecta con la comunidad vecina de San Antonio de Ocotlán. La Fiscalía del Estado de Oaxaca informaba de que ya ha desplegado un equipo especializado para recolectar pruebas y realizar los peritajes necesarios. Decían también que no descansarán hasta esclarecer este crimen. El Ayuntamiento de San Juan condenaba el asesinato, lo calificaba como un acto cobarde. Por su parte, el Partido Verde, al que pertenecía la asesinada, lamentaba públicamente su muerte y exigía justicia. También 3 días antes, un agente municipal de nombre Israel Ramírez Peralta, de Santa Catarina Juquila, también en Oaxaca, había sido asesinado en circunstancias similares. Y ese crimen que les mencionaba el primero, el 1 de noviembre, el alcalde de Uruapan, en Michoacán, Carlos Manzo, que se consideraba el principal rival político de Claudia Sheinbaum, fue abatido tras participar en un acto público con motivo del Día de Muertos, con su bebé en brazos. Desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, al menos 10 alcaldes o representantes municipales han sido también ejecutados en distintas regiones del país. Estas cifras confirman la creciente vulnerabilidad de los funcionarios locales. México registra más de 80 homicidios diarios, muchos de ellos con características de ejecución, lo que mantiene al país en un estado de violencia crónica. Estos recientes asesinatos de Lázaro, Francisco Luría y Guadalupe Urbán son el reflejo más reciente de esa terrible realidad de que México no está sabiendo combatir a los cárteles. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y nos detenemos en primer lugar en Estados Unidos, porque ayer domingo el Senado de Estados Unidos llegaba a un acuerdo bipartidista por 60 votos a favor y 40 en contra para poner fin al cierre del gobierno. De acuerdo con este pacto, el plan va a financiar totalmente departamentos como Agricultura, Veteranos, Defensa y el Congreso para lo que queda del año fiscal, y el resto de los departamentos van a operar con fondos temporales hasta el 30 de enero del año que viene, del 2026. Donald Trump, que es consciente de que las elecciones del martes de la semana pasada pues han sido elecciones complicadas, no fue una noche buena para los republicanos, llegó a reconocer el presidente Trump, ha tenido que aceptar una serie de medidas que son bastante razonables, aunque se dé la circunstancia que las apoyaran los demócratas. Por ejemplo, reincorporar a los empleados de la administración a los que se aprovechó para despedir porque había un cierre. Por ejemplo, pagar todos los salarios atrasados. Y, por ejemplo, que en diciembre se vote la extensión de los créditos fiscales del sistema de salud, el Obamacare, como se conoce popularmente. Claro que ha habido gente que evidentemente esto no le ha gustado, les ha parecido poco. Claro que ha habido gente que, en fin, considera que en la Cámara de Representantes esto no debería de ratificarlo, pero lo más seguro es que el miércoles la Cámara de Representantes esto lo va a ratificar. Y es una buena noticia, porque algunos de los aspectos más discutibles de las pretensiones de Trump han quedado limados y porque además aquí había muchas cosas en juego.
Y finalmente Trump ha terminado cediendo, no porque esté convencido de que había que ceder, sino fundamentalmente porque pueden estar empezando a soplar vientos de cambio, motivados sobre todo por la desilusión de los votantes de Trump. Hay elecciones de midterm el año que viene y como esas elecciones de midterm las pierdan los republicanos, pues Donald Trump va a tener una segunda parte de su segundo mandato bastante amarga. Y en este sentido tiene una enorme lógica que se produzcan concesiones, que por otro lado son justas. No había ninguna razón para aprovechar el cierre del gobierno y poner en la calle a funcionarios. Esos funcionarios en algún momento se puede ver si hay que prescindir de ellos o no, pero decir, ala, cerramos el gobierno y usted ya no vuelva a su despacho es algo absolutamente inaceptable. Era inaceptable pretender que la gente que no trabajaba durante el cierre no iba a cobrar lo que tenía que cobrar. Es absolutamente inaceptable que hubiera 42 millones de ciudadanos americanos, porque son 42 millones nada menos, que viven de los sellos de comida en este país, donde, según los ignorantes, no existe ningún tipo de asistencia pública a los menesterosos, y que esos 42 millones de pronto se quedaban sin sellos de comida y se quedaban sin comer. De manera que esta es una buena noticia y, en fin, si en vez del miércoles fuera mañana martes, mejor todavía. El Senado de Estados Unidos rompía este domingo el bloqueo que mantiene cerrado el gobierno desde hace 40 días, o por lo menos da el primer paso para hacerlo al aprobar por 60 votos contra 40 el primer paso hacia el fin de este prolongado shutdown. Con esta votación, la reapertura de la administración se podría concretar a finales de esta misma semana si la Cámara de Representantes ratifica el acuerdo en los próximos días. O sea, antes del próximo fin de semana podría estar ya el gobierno funcionando. El compromiso para reabrir el gobierno se alcanzaba después de que un grupo de senadores demócratas aceptara respaldar un paquete que financia varias agencias y programas federales durante todo el año fiscal y extiende los recursos del resto hasta el 30 de enero del próximo año 2026. A cambio, la administración de Donald Trump se compromete a reincorporar a los trabajadores despedidos durante la parálisis y a permitir una votación en diciembre sobre la extensión de los créditos fiscales del Obamacare que expiran a final de año y que es una de las cuestiones más espinosas de este cierre, es en lo que no consiguen ponerse de acuerdo republicanos y demócratas. Donald Trump quiere acabar inmediatamente con el Obamacare, que es algo que supone casi un sello de identidad para los demócratas, esta reforma sanitaria de tiempos de Barack Obama. Esta votación fue impulsada por el líder de la mayoría republicana, John Thune, fue negociada con un grupo de senadores demócratas moderados y debería allanar el camino para debatir esta semana ese paquete de gasto que incluye, pues, por ejemplo, fondos para el Departamento de Agricultura, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la famosa FDA, también para el Departamento de Asuntos de Veteranos o proyectos de construcción militar, así como el funcionamiento del propio Congreso. El resto de las agencias federales seguirían operando con un presupuesto temporal hasta ese día de enero que yo les decía, hasta el 26. El acuerdo llega tras semanas de intensas negociaciones a puerta cerrada entre demócratas y republicanos. El cierre comenzaba a provocar graves consecuencias. Este fin de semana, por ejemplo, ha habido confusión legal en la distribución de ayudas alimentarias. Se han cancelado miles de vuelos por falta de controladores aéreos que estaban sin cobrar y también se han suspendido numerosos servicios públicos. Después de 40 largos días, decía Thune, espero que podamos poner fin a este cierre del gobierno. Entre los impulsores del acuerdo están los senadores Angus King, Jan Shaheen y Maggie Hassan, junto con la presidenta del Comité de Asignaciones, la republicana Susan Collins. El pacto garantizaría que los empleados federales despedidos sean recontratados y reciban los salarios atrasados. También obliga a las agencias a notificar formalmente al Congreso la anulación de las cartas de despido y prohíbe nuevos recortes de personal hasta que expire la resolución de estas financiaciones a finales de enero. El senador demócrata Tim Kaine, que representa a unos 150.000 trabajadores federales, apoyó el proyecto tras asegurarse de que incluye protecciones suficientes para los empleados públicos y una vía para abordar las reformas sanitarias. Kaine trabajó durante todo el domingo con la senadora republicana Katie Britt para ultimar el
el texto que finalmente recibió el visto bueno de la Casa Blanca y, por tanto, de Donald Trump. No obstante, la unidad demócrata sigue lejos de alcanzarse. El ala más progresista del partido, liderada por figuras como Elizabeth Warren, pues la recordarán porque es esta representante a la que Donald Trump llama Pocahontas, porque dijo que era india, expresaba su rechazo al acuerdo por no garantizar de inmediato la extensión de los subsidios de salud. Warren decía que la decisión es un terrible error y pedía a sus compañeros que luchen por el derecho a la atención médica. En la Cámara de Representantes, el líder demócrata Hakeem Jeffries también advertía de que su bancada no apoyará ninguna legislación que no contemple la renovación de los créditos del Affordable Care. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, adoptaba una postura similar, acusaba al presidente Trump de mantener como rehenes al pueblo estadounidense al no querer negociar un acuerdo sanitario antes de reabrir el gobierno. Sin embargo, otros demócratas defendían el pacto como un avance significativo. El plan se considera un éxito por parte de Trump y sus aliados. Aún debe superar, eso sí, el trámite en la Cámara de Representantes, el Congreso. Si los senadores completan las últimas fases de este proceso sin retrasos, a pesar de las posibles maniobras dilatorias del republicano Rand Paul o de los progresistas más radicales, la Cámara podría aprobar el acuerdo antes del fin de semana. Trump, en paralelo, se mostraba optimista. Anoche, durante un evento deportivo, el domingo, confiaba en que el fin del cierre más largo en la historia del país ya está a su alcance. De confirmarse, la reapertura marcaría un respiro para cientos de miles de empleados públicos y reactivaría el funcionamiento de una administración que lleva paralizada más de un mes. Y nos vamos a un lugar distinto y distante como Tanzania, en África. Tanzania, que es una nación que nace de la fusión de Tanganica con Zanzíbar, y que tuvo elecciones el 29 de octubre, que ganó, como era de esperar, el partido gobernante, el Chama Cha Mapinduzi, y que está en el poder desde 1977 y ya han empezado a producirse situaciones de revuelta fundamentalmente juvenil. Tanzania es un país enormemente interesante, no nos vamos a entretener en irles contando las cosas, pero sí les podemos decir que ha sido un país de gobierno único durante décadas, lo cual es una vergüenza. En la práctica siempre se hablaba de que era un partido, tenía un sistema de partido único. Bueno, al cabo de un tiempo permitieron que se presentaran otros partidos a las elecciones a partir de la década de los años 90, como por ejemplo el Chadema, que es el partido más importante, pero luego, a la hora de la verdad, no hay quien desaloje al partido en el poder. Aquí tenemos realmente una lucha por la libertad de gente harta de soportar el sistema. Puede que sí. Pero también está el hecho de que Tanzania está unida a una serie de países que en estos momentos están abandonando el gobierno neocolonial, la férula neocolonial que hay todavía sobre distintos países de África y que están buscando alternativas. Y claro, aquí se da la circunstancia de que ante una situación como esa, pues al final los jóvenes son los que se echan a la calle. ¿Quién está detrás de los jóvenes? ¿Quién mueve los hilos? ¿Y qué pretende? Eso es menos fácil de discernir. Y las elecciones del 29 de octubre en Tanzania no terminaron con el cierre de los colegios electorales. El país vive protestas protagonizadas por los jóvenes, como recientemente se vivieron, por ejemplo, en nuestro vecino Marruecos. Casi una semana después de esos comicios, miles de jóvenes salen a las calles en Dar es Salaam y otras ciudades para denunciar lo que consideran un fraude electoral orquestado por la presidenta Samia Suluhu y el partido gobernante, el Chama Cha Mapinduzi, el CCM, que lleva en el poder sin interrupción 50 años casi, desde 1977. Las acusaciones de arrestos de opositores, de censura a la prensa y de represión policial han avivado un movimiento ciudadano protagonizado, como digo, sobre todo por los jóvenes, que exige el fin de la hegemonía del partido único en una especie de
forma de intentar aparentar que viven en democracia. El día de las elecciones, las autoridades desplegaron un enorme contingente militar y decretaron un toque de queda en la capital. Por ejemplo, con el temor extendido tras la destitución del gobierno de Madagascar y esas protestas recientes en Kenia, Camerún y también las que yo les mencionaba de Marruecos, todas del mismo estilo, protagonizadas por jóvenes que se quejan de los regímenes autoritarios en los que viven, el Ejecutivo tanzano imponía además un apagón nacional de Internet, aislando al país del exterior. Y claro, Internet es la forma principal que tienen los jóvenes para expandir estas protestas. Sin embargo, nada las pudo detener. Estas marchas se han convertido ya en un símbolo de la resistencia. La oficina del Alto Comisionado de la ONU ha confirmado al menos 10 muertos entre los que protestaban, aunque la oposición eleva la cifra a varios centenares. El CCM es el partido oficialista y heredero del partido que condujo al país a la independencia, ha mantenido el control del poder durante casi medio siglo. Aunque el multipartidismo se legalizó en los años 90, nunca ha habido alternancia política. El principal partido opositor, Chadema, ha sido objeto de persecución constante. Tienen líderes encarcelados, entre ellos Tundu Lissu, que fue detenido por última vez incluso en este mismo año 2025. Está inmerso en una sucesión de procesos judiciales que la oposición califica de farsas destinadas a preservar la autoridad del régimen, y durante la última campaña incluso la represión debilitó y fragmentó a la oposición, eliminando las posibilidades reales de que pudieran comparecer en las elecciones. Esa frustración acumulada encendía estos últimos días la llama de las protestas. Para muchos jóvenes que solo conocen un país gobernado por el mismo partido desde su nacimiento, el sistema no les ofrece salidas ni esperanza. Intentan terminar con el desempleo y la pobreza, pero solo han conocido esta gobernanza del partido oficialista. Ellos, por otro lado, pues conforman núcleos de un movimiento más urbano, conectado, como decía, por redes sociales, que fue lo primero que el gobierno intentó cortarles. El Ejecutivo, por su parte, ha minimizado las manifestaciones, las describe como disturbios vandálicos, pero eso sí, ha movilizado para controlarlas al ejército y la policía. Se han reforzado los toques de queda y también los controles en los barrios periféricos para intentar que no se produzcan más protestas. La respuesta represiva, por supuesto, ha incrementado la indignación internacional, como ocurrió con Marruecos. La ONU ha exigido una investigación sobre las muertes y la Unión Europea ha cuestionado la legitimidad del proceso electoral. Esta joven generación tanzana se inspira en los movimientos sociales de países vecinos. En Kenia, el año pasado, el movimiento Reject Finance Bill 2024 conseguía forzar al presidente William Ruto a retirar una ley fiscal impopular tras unas protestas masivas que se convocaron precisamente a través de redes como TikTok, WhatsApp y X. Antes Twitter, los jóvenes tanzanos han replicado ahora esa organización espontánea y descentralizada, demostrando que la movilización digital desafía al poder político tradicional. Estos acontecimientos en Tanzania se inscriben en un contexto continental más amplio. Hay una ola de movimientos juveniles que cuestionan estos regímenes totalitarios establecidos en África. En los últimos 2 años, la presión de la calle ha derribado el gobierno de Madagascar, ha frenado medidas impopulares en Kenia y ha forzado elecciones en Senegal. En todos los casos, los protagonistas han sido los jóvenes, impulsados por el hartazgo ante la corrupción, el desempleo y la falta de oportunidades que les imponen los gobiernos del continente. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César, que termines muy bien este día que hoy aquí es de fiesta. Desde luego tenemos muchos motivos para celebrar y nos escucharemos ya mañana, si Dios quiere, martes. Espero que con un poquito más de voz. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme se dirige hacia el avión del Despegamos para darle niquelado cotidiano a la situación económica mundial. Luego, eso sí, ya saben que se queda un ratillo más con nosotros porque comenzamos ese programa doble y sesión continua de los lunes en La Voz dedicado a la cultura hispánica. Primero, con don Lorenzo Ramírez, vamos a seguir las aventuras del Cid en Así fue España. Vamos a ver su enfrentamiento con un personaje ladino, taimado, astuto, que es el famoso
famoso Zambo de Valencia. Y después de eso, despediremos a don Lorenzo Ramírez hasta mañana y nos iremos a las palabras al aire de doña Sagrario Fernández Prieto para hablar y escribir un poquito mejor en español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.